buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la última mesa del día de hoy y los disertantes que están aquí a mi lado, eh, voy a leer una breve bio de cada uno de los ponentes. Osvaldo y José Antonio están de manera presencial y Javier está online. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Javier, perdón, vamos a comenzar por Osvaldo. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias. Osvaldo es doctor en bioinformática, área en la cual comenzó a trabajar en el año 2000, primero en el Centro Nacional de Biotecnología y después en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Su actividad ha estado ligada a la a la bioinformática aplicada a la investigación molecular básica y también a la bioinformática más cercana al sector clínico y translacional. En el 2022 se incorporó a la USP-CEU como profesor a tiempo completo y como director de grado en bioinformática y datos masivos. Dentro de la CEU forma parte de un grupo de investigación en asma y enfermedades alérgicas. Bienvenido, Osvaldo. Muchas Un gracias, placer. Gabriela. José Antonio. José Antonio es experto en innovación y en educación media de la USP CEU. Es médico especialista en medicina nuclear y exdecano de Medicina y de Ciencias de Salud en la Universidad Alfonso X el Sabio. ¿Está bien? Alfonso. Sí, pero ex decano, no es decano. Ex lo fue. Ex decano. Bueno, acá aquí y dice que eres todavía. Dedicado a la docencia universitaria, ha impartido anatomía, fisiología, radiología e historia de la medicina y trabaja en la intersección entre la medicina, la tecnología, la ética, con especial atención al impacto de la IA en la formación médica. Bienvenido. Querido Javier, tú eres médico. Javier es médico especialista en aparato digestivo, con más de 23 años de experiencia clínica internacional, habiendo trabajado en Portugal, Países Bajos y España. Tiene un máster en Health Health en 2017 y desde entonces compaginando su trabajo clínico con proyectos de tecnología en salud. Ahora con un proyecto internacional en educación en inteligencia artificial para profesionales sanitarios. Bienvenido. Bien, entonces vamos a dar comienzo a esta mesa que se titula, un segundito por favor. Bien, inteligencia artificial generativa, retos éticos, jurídicos y sociales. Y ¿por qué me está poniendo otro tema? No entiendo si esto es médico. Mesa redonda, impacto de la IA generativa en medicina, un acercamiento desde la ética. Bien, vamos a dar comienzo entonces, Osvaldo. ¿Quieres comenzar con tu puesta? Muy bien, muchas Adelante, gracias, por favor, Gabriela. bienvenida. Muchas gracias. Pues Disculpen, soy abogada no médica, con lo cual algunos ha términos. estado muy bien, ha estado fenomenal. Gracias. Pues yo quizás voy a intentar contextualizar un poco. Evidentemente, mi parte es más la bioinformática. Entonces, efectivamente, en bioinformática utilizamos también estas tecnologías, ¿no? Entonces, como la mesa tiene que ver un poco con el sector médico y biomédico, voy a intentar contextualizarla un poquito por ahí. Mm, y en esto, pues voy a tomar la palabra de usted que estaba mencionando antes, la longevidad. Pues es verdad pues, atendiendo a eso, ¿no? Que me da un hilo para arrancar, puesto que no tengo nada. em, Efectivamente, en España es uno de los países que tiene la esperanza de vida, está entre los países con mayor esperanza de vida, ¿no? Y eso es verdad que se atribuye a factores determinados, como puede ser la dieta mediterránea tan conocida, incluso el propio clima. Pero también es cierto, y creo que debemos atribuirlo a que tenemos un sistema
de salud público que es muy bueno, en realidad, ¿no? Entonces, todo ello conjuntamente pues puede hacer que España a lo mejor esté ahí en quizás pues los médicos que estén aquí en la sala pueden hablar mejor todavía que yo de eso, ¿no? Pero el escenario que yo me imagino así es un poco el siguiente. Em, si la población crece en España y hay un envejecimiento mayor, las necesidades médicas también van a aumentar. Es algo que, por tanto, digamos que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que ser capaz de atender a toda esta demanda. Sin embargo, por otro lado, vemos frecuentemente que el Sistema Nacional de Salud está sobrecargado, ¿no? De hecho, es frecuente que cuando pedimos cita con el médico, pues nos den una cita para semanas después. Digo, una cita en nuestros centros de salud, en el ambulatorio, que nos den cita para semanas después, eh, porque evidentemente el número hoy en día de médicos y de enfermeras pues es claramente insuficiente, ¿no? Y esto además a veces, no sé, se pueden dar situaciones, por ejemplo, como que alguien que tiene que ir al médico de manera regular le están siguiendo y de repente pues su médico habitual se ha ido de vacaciones. Y esto es una situación que puede suceder, ¿no? Entonces, es fácil que el médico que le sustituya pues no sea, no tenga todo, no tenga en su cabeza a ese paciente, ¿no? No sepa su histórico, no tiene la integridad de los datos ahí con él, ¿no? Entonces, y esto yo lo pienso, lo imagino un poquito así en pues lo que podría ser en un centro de salud. Si pensamos en los hospitales, donde los médicos además tienen que tomar decisiones a lo mejor de, de un calado mayor o aparente calado mayor, ¿no? Pues ahí también los médicos a veces ellos tienen, en general todos tienen un tiempo para atender las consultas, igual en los centros de salud, pero en este caso además que el tiempo suele ser limitado, los médicos tienen su jornada de trabajo que muchas veces es estresante y muy amplia, ¿no? Entonces, en un hospital, pues es posible que a veces tengan que recurrir a consultar dudas con otros médicos compañeros, ¿no? Pueden ser, digamos, haber un comité de expertos que se reúna de vez en cuando o simplemente en un momento dado el médico en consulta le surge una duda sobre ese paciente, ¿no? Entonces todo esto dilata todavía más los tiempos, los hace más grandes, con lo cual todo se sobrecarga más. Incluso a veces esto puede venir todavía aumentado si sucede que un médico en un momento dado, por dudas que le surgen, pide pruebas a los pacientes que a lo mejor, pudiendo manejar bien los datos en su integridad, no habría sido necesario. Pero como digamos que la mente humana tiene unos límites y aunque el conocimiento de un médico es muy extenso y su experiencia puede ser muy amplia, pero es verdad que no es capaz de meter todo el conocimiento que se genera y con la rapidez que se genera hoy en día, ¿no? Entonces es frecuente también que pudiera suceder que se pidan pruebas que a lo mejor no habrían sido necesarias con los datos que ya se tenían si se hubieran sabido evaluar de manera adecuada, ¿no? Entonces, a lo mejor en este sentido, sí que tiene espacio que un médico pueda tener, digamos, en su consulta un sistema que le permita ayudarle en sus decisiones, mmm, amparado en datos, que le permita rápidamente valorar a un paciente con los datos de ese paciente y así ofrecerle pues, una serie de posibilidades, o el médico puede barajar una serie de posibilidades y puede ser ese ayudante tecnológico el que le diga cuál es la más posible, ¿no? De manera que este ayudante podría actuar como un copiloto eh, y no un piloto. El piloto debería ser el médico, pero ese ayudante sí que podría actuar como un copiloto, ¿no? Entonces, en este sentido, se están haciendo muchas pruebas hoy en día a nivel global y están reflejadas y publicadas en artículos científicos que nosotros, desde el grupo de investigación que tomamos parte en la cátedra, pues hemos estado revisando al menos un número de ellas. Y efectivamente es así, se demuestra a menudo
que estas inteligencias artificiales bien programadas son capaces de incluso a veces superar en diagnóstico la precisión de un médico, ¿no? Por la cantidad de datos que pueden manejar. Pero también es cierto que al usarlas, bueno, pues podemos entrar en una serie de riesgos. Vemos que pueden tener beneficios, pero pueden también suponer una serie de riesgos y eso supone a la vez una serie de retos que debemos superar, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que todavía queda bastante camino por andar, pero confío en que se andará. Y como punto de partida yo creo que lo puedo dejar aquí y dar paso a mis compañeros ya para que sigan. Muy interesante, Osvaldo. Realmente hice una pequeña síntesis de que me quedó de lo que dijiste, que tiene que ver con esto de la integración de la inteligencia artificial en perdón, medicina. Surge el reto de evitar que la autoridad algorítmica desplace el juicio clínico del profesional. La confiabilidad en los algoritmos puede convertirse en un problema si los médicos comienzan a aceptar ciegamente sus resultados sin una evaluación crítica. Para evitar esto, el enfoque debe estar en complementar, no reemplazar las habilidades del médico. Los profesionales de la salud deben utilizar la IA como una herramienta para enriquecer su diagnóstico y toma de decisiones. Utilizar la IA entonces siempre manteniendo el juicio clínico como la autoridad final. Se deberían fomentar entornos donde se anime a cuestionar, analizar y discutir los hallazgos algorítmicos. Además, la formación continua en ética y habilidades críticas será crucial para ayudar a los médicos a discernir cuándo confiar y cuánto confiar y cuestionar los resultados derivados de la IA. En resumen, la educación y la formación continua, junto con un enfoque ético y crítico, son claves para preparar a los médicos, no solo a trabajar con inteligencia artificial, sino también a preservarse como la autoridad final en el cuidado del paciente. Eh, Totalmente. Muchas gracias. Javier, ¿quieres continuar? José Antonio. Perdón, pero perdón, continuemos contigo José Antonio. Vale, no sé, yo creo que se me veía aquí. Tiene 100, sí. Vale, pues yo tengo escrito mi pequeña disertación. Eres de los míos, tengo todo escrito, todo aquí, leo. Sobre todo es que mi memoria, pues, no es como la de la IA. Mira, lo importante es que estés cómodo, así Sí. que Nos preocupa olvidar cosas y nos preocupa que la IA lo recuerde todo. exactamente. Bueno, pues muchas Adelante, gracias ante por todo favor. por la invitación. No sé si estaré a la altura de mis compañeros en el tema de la IA, pero bueno, más que un experto en innovación, soy una persona dedicada a la educación médica durante muchos años. Y yo voy a centrarme además en mi terreno. ¿Qué pasa con la formación de los médicos del futuro cuando la inteligencia artificial está en todas partes? Cuando hablamos de ella en medicina, enseguida pensamos en diagnóstico por imagen, modelos predictivos, eficiencia clínica, simplificación de la burocracia, y tiene sentido. Pero yo llevo muchos años dando clase, antes ha comentado, y es verdad, es que llevo muchos años metido en la universidad. Por cierto, ahora soy profesor de la Universidad de San Pablo, ¿eh? Anatomía, fisiología, radiología, historia de la medicina, por diversas razones. Y lo que más me preocupa ahora está en las aulas, no en los hospitales. O al menos es el campo en donde yo tengo más posibilidades de hacer cosas. Lo que estamos viviendo con la IA generativa es un cambio real en cómo aprenden los estudiantes. Hoy cualquier alumno puede pedirle a un sistema de IA que le explique un mecanismo fisiopatológico, que le resuma un artículo o que le construya un diagnóstico diferencial. Y lo tiene en segundos, bien redactado, aparentemente sólido. Mira, les pondré un ejemplo de ayer. Tenemos una asignatura que se llama Medicina Integrada, en la cual estamos profesores de distintas asignaturas. Yo ahora soy profesor de anatomía, comparto con un profesor de fisiología. Los estudiantes tienen que resolver un caso clínico un poco enigmático, tienen que responder preguntas, tienen que hacer una presentación, todo en el curso de una sesión de 3 horas. El 100% usan IA.
el 100%. Les permitimos, por supuesto, le permitimos que lo hagan. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto tiene cosas muy buenas, aprendizaje más accesible, por supuesto, más personalizado, más ágil. No tengo ninguna duda, pero también me genera preguntas que no sé responder con facilidad, ¿eh? Y que se plantean en el aula y en la docencia. De las preguntas que tengo, la primera sobre el juicio clínico. Y ahora hablo como médico, claro. Ser médico no es solo tener acceso rápido a la información, es saber qué hacer con un paciente concreto, en una situación concreta, con incertidumbre real y responsabilidad real. Y eso se aprende pensando, cometiendo errores y volviendo a intentarlo. Es un proceso lento y a veces incómodo. Si los estudiantes empiezan a saltarse partes de ese proceso antes de haber desarrollado su propio criterio, ¿lo desarrollan igual? ¿O simplemente no llegan a desarrollarlo con la misma profundidad? No lo sé, pero creo que deberíamos saberlo. La historia de la tecnología añade otra capa a esta pregunta. Con las calculadoras, esto es un clásico, ¿verdad? El cálculo mental se debilitó. Con el GPS ha pasado que muchos dejamos de orientarnos sin él. Bueno, yo todavía me apaño, ¿eh? Pero tengo amigos que se despistan mucho. No es una catástrofe, pero es una pérdida real. ¿Podría pasarle algo parecido al razonamiento clínico si se externaliza demasiado pronto, justo durante los años en que se está formando? Hablamos de cerebros jóvenes. Qué suerte. Hay una cuestión más de fondo que me parece importante. Pellegrino, como saben, uno de los padres de la bioética moderna, decía que la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y es que la medicina vive en esa frontera y si la abandona deja de ser lo que es. El médico necesita ciencia, claro, pero también necesita entender qué significa estar enfermo, cómo deliberar cuando no hay una respuesta clara, qué es acompañar a alguien en un momento muy débil, muy difícil. Siempre me viene a la mente, no sé por qué, el recuerdo. Yo he sido médico facultativo en el Hospital Ramón y Cajal. Pueden entender que mi especialidad, medicina nuclear, es muy tecnológica, muchos aparatos. A veces me tocaba hacer pruebas de noche, llegaba el paciente nervioso, inquieto, preocupado, con miedo. Yo recuerdo aquel momento en que me acercaba y le preguntaba, don Enrique, ¿dónde es usted? Toledo, ¿qué parte de Toledo? Illescas, Illescas. Yo he estado ahí, lo recuerdo. A veces hasta les tocaba la mano. Qué bonito es cogerle la mano a un paciente. ¿Cuánto alivio sienten? Yo no soy un médico clínico como el profesor Mendoza, en el sentido de que no veo pacientes tan regularmente. Además, ahora estoy dedicado plenamente a la docencia. Pero es un momento encantador, hermoso. No me imagino la IA cogiendo la mano de un paciente, aunque supongo que podrá hacerlo algún día. Bueno, esto es lo que los clásicos llamaban prudencia y no está en ningún algoritmo. Y aquí hay algo paradójico. Cuanto más capaz se vuelve la tecnología, más necesario se vuelve cultivar todo aquello que la tecnología no puede hacer. En la historia, cada gran avance técnico ha venido acompañado casi como respuesta de un refuerzo en la dimensión humana. Cuando la medicina del siglo XIX se volvió experimental y científica, apareció William Osler insistiendo en que el médico debía, ante todo, escuchar al paciente. Cuando la tecnología del siglo XX produjo los horrores de la experimentación nazi, nació la bioética moderna. Cuando la medicina más reciente se llenó de máquinas y protocolos, surgió la medicina narrativa para recordarnos que detrás de cada caso hay una historia. La tecnología avanza y la humanidad responde. La IA reconoce patrones, procesa información, genera texto, pero no entiende el sufrimiento de un paciente ni asume responsabilidad moral. Bueno, la IA no piensa, no es consciente. Como decía Hipócrates, donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Eso no se automatiza. Voy terminando. La conclusión práctica es esta. La cuestión no es si los estudiantes van a usar la IA, porque ya lo están haciendo. La cuestión es cómo enseñarles a usarla con criterio, con sentido crítico y sin perder la capacidad de pensar por sí mismos. La IA puede ser una herramienta extraordinaria en manos de un buen médico, pero no puede formar a ese buen médico. Eso sigue siendo responsabilidad nuestra. La diferencia entre médicos que trabajan con la IA y médicos que simplemente dependen de ella no es tecnológica, es educativa y ética. Y es una decisión que depende de lo que hagamos en las facultades de medicina en los próximos años. Gracias.
Felicitaciones, la verdad que a mí personalmente me has dejado sin palabras. Tú dices, no sé si estoy a la altura de los expertos de IA, pero realmente los médicos están acompañando a las personas enfermas, y creo que no hay un valor más grande y más importante que esto. Así que felicitaciones, excelente. Quería rescatar algún punto de lo que comentaste, y lo que creo es que tu intervención ha sido muy perspicaz y plantea realmente consideraciones muy necesarias para la evolución de la educación médica en la era digital. Continuar explorando estos temas seguramente enriquecerá el debate sobre la formación de los médicos de mañana. Y ahí hay una pregunta que te voy a hacer cuando termine la ronda de expositores en relación a eso. ¿Cómo ves los médicos del mañana? ¿Cuál es tu punto de vista en relación a eso? Y cómo humanizar y acercar las tecnologías y ir de la mano, como habíamos hablado anteriormente. Voy a hacerte especialmente esta pregunta, ya la tengo apuntada. Asimismo, todo lo que tiene que ver con el impacto del aprendizaje, es interesante cómo mencionas el acceso al conocimiento. La IA puede democratizar la información y facilitar el aprendizaje personalizado, permitiendo a los estudiantes avanzar en su propio ritmo. Podríamos explorar ejemplos de plataformas que ya están utilizando, como tú explicas, en lo que tiene que ver con educación médica. La reflexión sobre el riesgo de que la tecnología debilite el juicio y la responsabilidad personal es crucial. Sería útil discutir casos concretos donde la dependencia de sistemas tecnológicos han conducido a dilemas éticos en la práctica médica. Luego, la importancia de las humanidades al defender el humanismo en la formación médica podría incluir cómo las humanidades pueden complementar la educación y fomentar habilidades interpersonales esenciales como la empatía y la comunicación. Luego, el uso crítico de la IA es una idea para que las humanidades puedan guiar un uso responsable y potente. Yo consideraría proponer estrategias específicas para integrar estas disciplinas en los currículums médicos, asegurando que los futuros médicos no solo sean competentes técnicamente, sino también conscientes de sus responsabilidades éticas. Y unas reflexiones que me quedan a futuro, como cierre, plantear preguntas abiertas sobre el futuro de la medicina y la IA. ¿Cómo podríamos asegurar que los avances tecnológicos se utilicen de manera que beneficien la relación médico-paciente? Bien, es una pequeña reflexión, discúlpenme, repito, soy abogada, no soy médica, pero me pareció fascinante escucharlos a los dos. Bueno, Javier, ha llegado tu turno, estamos atentos a escucharte. Adelante, por favor. Gracias. Primero, pues muchas gracias por la invitación, tanto a CEU San Levanta un Pablo poquito, si como... puedes, el volumen de tu... Sí, ahora un poquito mejor, hablo fuerte. ¿Se escucha? ¿Ahora escuchan? ¿Sí? Sí. Pues repito, gracias por la invitación a CEU San Pablo y a Edoia de forma personal. Eh, Ahora estoy leyendo un libro de Nazaret Castellanos, que es una científica de neurología, y dice que no le gusta dar charlas ni presentaciones, que a ella le gustan dar seminarios. Seminarios que vienen de semilla, de implantar una semilla, una idea, que es lo que quiero hacer yo cuando hablo. ¿Se escucha? ¿Sí? Cuando hablo de IA generativa y medicina. Eh, Son tres puntos los que quiero hablar. Puntos primero es educación. Segundo, sesgos y alucinaciones. Y tercero, privacidad y manejo del dato. Educación es el fundamental. Yo creo que he hablado con muchas compañías, con startups, que tienen proyectos increíbles en salud. Y yo digo, primero educar y luego implementar. Van a hospitales, hablan con médicos, utiliza esto que es genial. Y el médico dice, no, tengo 20 pacientes fuera y esto voy más lento, no puedo implementarlo. Así que yo creo que la educación y enseñarle que la IA no es eh, una caja negra donde sale una idea es importante.
como ha dicho José Antonio, yo trabajo cada día con pacientes. Esta mañana he pasado consulta y entonces quiero transmitir pues a través de historia, el de storytelling, pues cómo me manejo yo con la IA y con pacientes. Hablando de educación, cada día trabajo con compañeros, pues yo soy digestivo, internista, cirujanos, médicos de familia, y ellos me hablan de inteligencia artificial de una manera que no saben dominarla, pero la utilizan. No sabía qué ponerle a este paciente y le puse un tratamiento. Terrible, ya hablaremos en la segunda punto que quiero hablar, de sesgo y alucinaciones. Entonces, esto es importante. Y un ejemplo que yo tenía pensado en decirlo, y ahora lo uno con lo que ha dicho José Antonio, un buen ejemplo de la IA que hace de copiloto al médico, en este caso de digestivo, es la inteligencia artificial que detecta el pólipo cuando nosotros hacemos una colonoscopia. Hay varias marcas que lo tienen y es ideal porque estás haciendo la colonoscopia y con un cuadrado te muestra dónde está el pólipo. Pero tú dices, ah, es un falso positivo, sigo. O tú dices, uy, estaba cansado y no lo he visto, lo quito. Entonces te ayuda, es tu copiloto. Pero también es interesante una publicación del año pasado que hablaba de de-skilling, de ese endoscopista que es joven, que no tiene experiencia, que es junior, y que la inteligencia artificial le puede hacer perder la habilidad de detectar los pólipos en una colonoscopia. Ese yo creo que es un tema interesante. Entonces, educación primero, segundo educación, tercero educación. Hablando luego de sesgos y alucinaciones, lo uno con la conversación de antes, hay que tener cuidado con las alucinaciones. La inteligencia artificial no nos da siempre un mensaje correcto. Entonces, peligroso para el paciente y peligroso para el médico que no sabe usarla. Hay que tener cuidado y hay que tener una validación clínica local. Pongo ejemplos, que yo creo que es como se entiende mejor. Había un proyecto estupendo para detectar neumonía con radiografía que venía de Asia. Y en España daba muchas más. Había falsos positivos. ¿Por qué? Porque la anatomía de la mujer, la mama era mayor y detectaba la mama como una imagen de neumonía en la radiografía. Por lo tanto, cuidado con los sesgos que están relacionados con la inteligencia artificial. Y el tercer punto, hacerlo privacidad y manejo del dato. Cuando yo escucho que voy a muchas conferencias y escucho, en 2030 será la salud data driven, dirigido por el dato. Yo digo, uy, este no ha pisado un hospital en mucho tiempo. Esto me pasó la semana pasada. La consulta de al lado se dio un traumatólogo y estaba con el ordenador apagado, escribiendo con lápiz y papel. ¿Dónde están ahí los datos? Esa eh, cadena de datos, información, conocimiento se rompe. Entonces hay que tener datos no estructurados, no, datos estructurados para tener datos, conocimiento e información. Entonces, esas son las historias que a mí me gusta contar. Se habla mucho de datos. Yo trabajo en una clínica privada cerca del mayor hospital de toda Andalucía, Virgen de Rocío. Llega el paciente, ¿tendrá usted toda mi historial allí? Digo, no, no tengo nada. Ah, vale, porque es público y estamos en privado. Pues de otra clínica privada, digo, tampoco. Y le explico, eso se llama interoperabilidad. Sería genial tenerla, pero no tenemos entre pública y privada, entre Andalucía y Madrid, entre Madrid y Lisboa. Hay un proyecto de un data lake de datos conjuntos sanitarios europeos, pero yo siempre digo lo mismo, genial europeo, pero yo quiero empezar por Sevilla, que el paciente que llegue a la pública desde la privada o la privada desde la pública, que yo siempre digo lo mismo, no hay medicina privada y pública, hay medicina buena y mala, pues tenga los datos, que es un poco lo que ha dicho Osvaldo también. Y bueno, terminar hablando de ética, me ha encantado lo de la mano de José Antonio. Yo cuando digo que tengo un trabajo clínico internacional, lo digo y además comento que soy experto en empatía.
En holandés tenía el B2 y he dado muchas malas noticias. He hecho gastroscopia, he hecho colonoscopia y he visto tumores y cánceres y he tenido que transmitirlo, dar la mano, mirar a los ojos, la empatía. Eso la inteligencia artificial no lo tendrá, pero nos puede ayudar en otras cosas. Pero me quedo con eso, con los valores que yo llamo clásicos que tiene el médico. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Dar la mano, mirar a los ojos y la empatía. Tres valores, tres pirámides, te diría, fundamentales en todo este escenario eh, que vino para quedarse. Me lo llevo para mí, me lo llevo para mi vida. Esos tres valores los voy a tener en cuenta todos los días. No solamente, obviamente, para los médicos entiendo que es una herramienta clave para empatizar con el paciente. Imagino el momento de transmitir un diagnóstico negativo, un diagnóstico malo. ¿Qué momento? Realmente yo considero que son héroes. Ustedes los médicos son héroes, realmente. Nada ni nadie podrá suplantarlos. La AI va a ser una herramienta poderosa al servicio de los médicos, pero nunca jamás podrá suplantarlos. Aprovecho que te tengo aquí, Javier, que tal vez tienes que irte. ¿Se me escucha bien? Sí. Te voy a hacer una preguntita. Eh, en relación a, ¿tú sientes que podremos o se podrán formar médicos capaces de trabajar con inteligencia artificial o serán simplemente médicos que aprenderán a depender de ella? ¿Qué piensas? Yo creo que depender no es la palabra. A mí me gusta esto. Ya se ha dicho antes, algunos de mis compañeros, es un copiloto, es una ayuda. Ahora, con la parte médica, yo soy crítica desde el inicio. Tenemos aquí a un profesor, ya ha llamado, yo no soy profesor, pero él está en la facultad y yo creo que estoy preocupado desde el inicio. Esa nota de corte de 13,7 que yo me pierdo, que yo era del 0 al 10, yo no hubiera hecho medicina. No solo yo no hubiera hecho medicina, no conozco a nadie de mi promoción que hubiera hecho medicina, que hubiera llegado a esas notas. Y ya te digo, no lo digo por mí, pero conozco a médicos increíbles. Entonces, desde ahí a la formación, a mirar al MIR, a dejar libres plazas de médico de familia porque no la quieren, a las primeras opciones, ser dermatología y soy crítico desde ahí hasta la inteligencia artificial. Entonces yo creo que la educación, que he empezado diciendo que era lo principal, yo creo que ahora mismo la tenemos que repensar y no solo por inteligencia artificial, sino por trayecto del estudiante de medicina. Absolutamente, repensarla. Muchísimas gracias. Muy buena tu exposición y excelente tu respuesta. Muy amable. Gracias. Bueno, voy a seguir Gracias. haciendo algunas preguntas a tus colegas. José Antonio, si me permites, quería consultarte, ¿tú cómo equilibrarías la innovación y el cumplimiento del oficio de médico, de la profesión de la medicina, sin frenar el impacto positivo de la IA? ¿Cómo te paras frente a esto, a esta ola que se vino, que en general la consideramos positiva, pero cómo equilibrarías la profesión de la medicina con esta innovación, este tsunami que llegó para quedarse y lo ha transformado todo? Bueno, no, sí, se me escucha así. ¿Se me entendió la pregunta? Tal vez es un poco Sí, 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 sí. abierta. ¿Cómo no frenar lo que de hecho, a ver, yo he puesto un énfasis tal vez en el aspecto humanístico, pues porque creo que procedía, pero yo soy defensor del uso de la inteligencia artificial. O sea, es una herramienta que está ahí, ha llegado para quedarse y hace cosas que no sospechábamos que podíamos hacer bueno, voy a decir, cada día salen cosas nuevas que uno dice, esto es increíble.
Entonces hay que introducirla. A mí me parece que tanto en las facultades como en la formación en los hospitales, pues tiene que haber un compromiso institucional con, llamémosle, áreas, departamentos responsables que impliquen al centro en su conjunto, que se tutelen las experiencias, pero que haya una forma proactiva, porque si no, ahora mismo la idea es que, aunque hay proyectos en marcha de implantación de la inteligencia artificial, la realidad es que se está haciendo muy poco. Hay un estudio muy reciente, seguro que lo conocéis, de hace 3 días, 4 días, de Anthropic, ¿verdad? Que salía ahí un cuadro donde dice qué puede hacer la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar, y en el tema de salud el potencial es muy grande. ¿Y cuál es la realidad? Muy poquito. Bueno, yo creo que un poco va por ahí. Hay que iniciar ensayos, ya se están haciendo, y trabajar de una forma activa para que realmente los profesionales conozcan qué es la IA, lo que da de sí, lo que no da de sí, lo que se puede hacer con ella, pero de una forma activa. Si no, estaremos pensando en que todos los médicos, ahora mismo sí, sabemos lo que es ChatGPT, quién no ha consultado en ChatGPT, quién no revisa y mira y tal, pero vale, pero la realidad, no, a ver, pero ¿cómo puedo hacer yo narices? ¿De qué manera puedo realmente usar la IA regularmente? Aunque es un ejemplo, y me va a perdonar Osvaldo, que es el experto, pero pues, en algún momento todos aprendimos a usar Google y a hacer búsquedas, ¿verdad? Y al final las hacemos mejor o peor, porque se puede hacer bien o mal. Bueno, pues también con la IA, pero hay una forma de hacerlo de manera que sea natural y que no signifique que me vean como un bicho raro a los que lo hacen, porque ahora también, cuando alguien va haciendo con la inteligencia artificial, seguro, ¿verdad, Javier? Te pillan por el pasillo y te dicen, ah, venga, que lo resuelva la IA. No van por ahí las cosas. Muchísimas gracias, muy, muy, muy clara tu respuesta. Bueno, querido Osvaldo, Gabriela, si me permites un segundo añadir también a lo que por comentaba favor. José Antonio. Yo creo que para que la IA se desarrolle sin que haya, digamos, impedimentos o frenos, tiene que ser una IA limpia, o sea, que permita fluir, ¿no? Es decir, tiene que venir acompañada desde un diseño responsable, donde, lo mencionaba antes Javier, los datos tienen que ser datos transparentes, sin sesgos, eh, em, no pueden ser cajas negras, tiene que poder evidenciarse por qué una IA en un momento dado está diciendo algo, las fuentes de información tienen que ser fuentes fiables. Si las IAs están más balanceadas en este sentido, ¿no? Se entrenan con datos que son conocidos, que se han podido validar, verificar, que son transparentes, que pueden perfectamente decir o justificar por qué están diciendo algo, entonces seguramente habrá menos frenos en su diseño, en su implantación progresiva, ¿no? Y probablemente eso tiene que venir acompañado de una regulación, efectivamente. O sea, de otra manera, pues es difícil que la transparencia, hoy en día más la opacidad, bueno, pues la transparencia, los datos balanceados, el evitar sesgos, el que toda la población esté representada, que no haya grupos que por distintas cuestiones de sexo, de origen, pongamos étnico, no tengan igual representación. Todo esto afecta a los resultados y efectivamente no favorece el desarrollo. Pero creo que si todo esto se mejora, el camino será más fácil. Se allanará el camino. Sí. Y déjame, en relación a lo que comentaste recientemente, ¿cuáles son los riesgos concretos que identificas a corto y a mediano plazo y qué controles propones en esta interacción? Ujú. Bueno, pues eso sí que es una pregunta que hemos tenido que mirar dentro del contexto o sea, en las investigaciones que hacemos dentro de la cátedra. Sí que hemos planteado esto y qué escenario se puede plantear, ¿no? Y entonces nosotros hemos encontrado, digamos, en un margen de unos 5 años aproximadamente, ¿no? Pues un escenario más positivo, un escenario intermedio y un escenario que podría ser negativo. Y tiene que ver bastante con un poco con la regulación y también con los datos y con lo que estaba comentando ahora, ¿no? El escenario más positivo sería aquel escenario donde las IAs
son claras, transparentes, los datos que se han utilizado están correctamente balanceados, no hay sesgos. Las IAs están entonces perfectamente integradas, hay una regulación que vela por esto y efectivamente, yo estoy refiriéndome al contexto médico de nuevo, pues se están usando, se ve que su uso se crece y ejerce un poder positivo para la labor del médico, que efectivamente sigue siendo en ese escenario quien tiene la última palabra para valorar y juzgar, ¿no? Entonces la IA le asiste correctamente. En un escenario intermedio, podría ser un escenario donde hubiera un exceso de regulación, eh, que, que, que podría ser una regulación buena, pero al ser excesiva podría frenar el desarrollo de la IA. Entonces, es muy posible que se implantase de manera desigual. Es decir, habrá, por ejemplo, hospitales que la implantasen, otros hospitales no, porque no son capaces a lo mejor de llegar a ese nivel de exigencia que les exige esa regulación tan estricta, ¿no? Y el escenario más negativo que pudimos ver era como un escenario pues totalmente, digamos, IAs proliferando sin ton ni son, donde no se sabe ni muy bien cómo han sido entrenadas, ni por qué, ni con qué datos, no hay una regulación clara, entonces nadie cree en las IAs y no tienen ninguna utilidad y se dejan de utilizar. Parece y todo apunta a que el escenario positivo, el primero, ¿no? Con una regulación adecuada y con las IAs creadas y diseñadas de manera adecuada, con datos adecuados, sin sesgos, transparencia, parece que eso posiblemente sea el escenario que va a subsistir, ¿no? Porque otros escenarios probablemente no acabasen desapareciendo, los otros escenarios de por sí. Ese sería el escenario ideal y el que evidentemente se está plasmando, el que estamos viendo, el primero que indicas. Sí, sí, quizás ahora todavía no hay esa transparencia en los datos ni en las IAs, pero ya se están haciendo trabajos. Por ejemplo, es verdad que uno puede preguntar directamente sobre una cuestión, por ejemplo, en este caso médica, ¿no? A ChatGPT, pero es verdad que hoy en día se están diseñando ya agentes específicos que responden únicamente en base a datos que se le han dado específicos también y donde se intenta que no alucinen, que no inventen y que puedan siempre evidenciar por qué dicen algo, ¿no? De esa manera el médico tiene, digamos, en consulta, pues la información de su lado y es quien finalmente puede valorar y puede comprobar si lo que está diciendo está evidenciado de manera que pueda hacer clic y ver la evidencia al instante, ¿no? Creo que Excelente, muchísimas gracias, Osvaldo. Quería abrir la pregunta. Por favor. En relación con el tema interesantísimo que se ha tratado por los tres participantes, quería comentar que hace unos meses asistí a otra conferencia que la daba un médico, pero investigador y con una carrera internacional importante, y contaba el caso de la angustia de muchos médicos al utilizar la inteligencia artificial generativa, porque un médico cargado de experiencia, con conocimientos profundos, hacía un diagnóstico, establecía un tratamiento, miraba en la IA generativa y daba conclusiones totalmente distintas. Hasta tal punto que el médico se quedaba. Dice que él presentaba este caso como un caso muy generalizado entre los médicos, que lo que él decía basado en sus conocimientos y su experiencia no coincidía con lo que decía la inteligencia artificial generativa. Claro, se sabe que si el médico a lo largo de su carrera ha tenido 1000 casos de experiencia, la inteligencia artificial generativa tiene acceso a 100 y pico mil, ¿no? Pero el médico no sabía qué hacer. Adelanto en términos de contestación que a mí me dio la impresión que el médico del que estaba hablando no sabía muy bien utilizar la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial generativa, los prompts son muy importantes y le puede preguntar muchísimas cosas, y le puede preguntar por qué da ese tratamiento distinto al suyo, etcétera. Pero en fin, saco el tema a relucir. sí.
Pues sí, muchas gracias. Es Veo que así. está muy, muy, muy informado, Sí. ¿eh? Y que hace prompt engineering. Totalmente, totalmente. No, Bueno, yo simplemente Tenemos y unos le doy paso, minutitos. le doy Sí, paso a José sí, por Antonio. supuesto. Eso demuestra que lo mencionó José Antonio a nivel de estudiantes, que la educación es muy importante con las IAs, pero también a nivel profesional, cuando se están desempeñando, es importante que quien la use también pase por un proceso educacional, porque efectivamente hay que aprender a utilizarlas de manera correcta y a interpretar la información también. O sea, todo esto yo creo que forma parte del proceso y con esto dejo ya paso a José Antonio o a Javier. gracias. No, a ver, yo le preguntaría en ese caso, ¿quién tenía razón? Lo primero, ¿no? Al paciente lo que le importa es eso. Pues resulta que la inteligencia artificial está dando un diagnóstico correcto y el médico no. O viceversa. Pero es que los médicos hacen diagnósticos erróneos, nos podemos equivocar. Eso es evidente, somos humanos. Pero la cuestión es que nos auxiliamos de unos medios para que esos errores sean mínimos. Y pongo una analogía. No conocemos todos los efectos secundarios de todos los fármacos, para eso está un libro que se llama Vademecum, que ahora ya se lleva electrónicamente. Era un tocho, ¿verdad? Hasta hace unos años. Y cuando un médico necesitaba información, iba a ese libro. Entonces, posiblemente vamos hacia un escenario en el cual el médico deba consultar y debe aprender a consultar cuando hay una contradicción. Y si la inteligencia artificial dice una cosa y yo estoy diciendo otra, pues tiene que aprender a debatir con ella para llegar a saber si lo que está diciendo la inteligencia artificial es correcto, simplemente. Como si fuera una gran biblioteca. Ah, pues tenía una duda, he ido a la biblioteca y me ha resuelto esa duda. La biblioteca sabe más que yo, pero yo soy el que decide al final. Sí. Esa parte de decisión, responsabilidad última, sigue siendo la del médico. Excelente. La última ratio es el médico. Es la palabra final. Es lo que yo decía anteriormente, reafirmando lo que expusieron los médicos, es que es irreemplazable. Irreemplazable, es la palabra final. Sin la validación médica, después de un diagnóstico dado por la AI, si el médico no valida, no, no lo veo, el escenario no lo veo viable a futuro. Entiendo que este punto es fundamental. Sí, por supuesto, y ya vamos terminando porque estamos muy interesantes. Muy rápido porque la solución que el ponente daba, el conferenciante decía, a mí me parece la correcta, es la siguiente. Vamos a ver, es verdad, todos tenemos la experiencia de que muchos médicos son muy unilaterales, es decir, deducen y trabajan en lo que han hecho toda su vida. Pero si les sale un caso alternativo les cuesta mucho trabajo. Es decir, el pensamiento lateral da la impresión de que les cuesta a los médicos por especialización y por... Todos tenemos el caso de un médico que dice, pero eso no me lo había dicho usted. Pero joder, llevamos 3 meses hablando y no me lo había dicho usted. Es decir, que el médico tiene, como todas las profesiones, unos problemas en cuanto a que si es especialista en un tema, pues piensa en esa dirección. Entonces, la solución que daba este conferenciante es decir, no, frente al método deductivo, que es lo que dicen los libros que tengo que hacer en este caso, y lo que dicen los datos y la experiencia, y el método inductivo de decir cuáles son los síntomas y cuáles son, él decía, hay que buscar alternativas. Es decir, el método aconsejable y la inteligencia artificial puede ayudar a ello, es el método abductivo, es decir, considerar eh, eh, dictámenes alternativos al que yo tengo y darle vuelta, es decir, introducir ese pensamiento lateral que yo digo, veamos este caso desde otro punto de vista. Era mi comentario. Es decir, daba una solución que parecía interesante. Y la inteligencia artificial puede ayudar mucho en eso, claro. ¿Quieres responder? O ya damos por-
No sé si Javier quiere añadir algo. Javier, perdón, Sí, venga, yo por añado favor. algo. Sí, 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 por alusiones a los médicos. No, yo creo, primero lo que tengo que decir, que hablamos de IA y todo no es IA, vamos a clasificar un poco, ¿no? La IA clásica que predice, que clasifica, la IA generativa que crea. Eso primero. Entonces llamamos IA y... ¿Cuándo es mejor que el médico? Ahora mismo es mejor que el médico. Mira, hay dos partes donde está creciendo en la medicina del día a día. Una, la imagen que ha visto millones de radiografías. Entonces se sabe que a lo mejor un 50-55% de las radiografías que ve un radiólogo están normales. Esas las puede revisar a lo mejor la IA. La segunda parte que está creciendo, escriba digital, es a colación de lo que ha dicho, graba y hace una clasificación de la consulta. Eso prácticamente en todas clínicas privadas y públicas está creciendo. El escriba digital te ayuda, es tu copiloto. Ahora, el siguiente paso de escriba digital, que es ayuda a la decisión clínica, ahí solo es tu copiloto, es tu ayudante, ¿vale? Todos hemos visto ejemplos, claro, yo cuando los pacientes vienen digo, no, si yo también tengo ChatGPT, entonces hemos visto una enfermedad rara que hay una en ¿qué voy a decir? Venga, 7 casos en toda Europa. ¿ChatGPT te dio una idea? Pues claro, porque no hay experiencia pasada y lo acertó. Estupendo, nos puede ayudar. Que nos puede ayudar. En imagen, en escriba digital, nos está ayudando ya. Entonces, copiloto. Uno es no llamar IA a todo y dos, en la parte que nos está ayudando ya y que sabe mucho. No llamaría a todo. Qué máxima, buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizada esta mesa, ya es tarde. Estuvieron excelentes, brillantes. Gracias por estar, gracias por contar con ustedes. Y bueno, vamos a seguir juntos, juntos y juntas en este barco. Gracias a los presentes por estar, por acompañarnos, por las preguntas y por ponernos incómodos con las preguntas. ¿Eh? Esto me encanta. Póngannos incómodos con preguntas. A veces uno titubea y no sabe bien. Me encantó, está buenísimo. No hay que siempre saber todo. ¿Eh? Así que desafíennos, pregunten todo lo que quieran, queda todo el día de mañana. Eh, que tengan una hermosa tarde, muchísimas gracias y nos vemos.